a poner, Él ya lo tiene, Dios ya lo tiene en su corazón. Vamos a dar gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu palabra, Padre bueno. Y oramos, Señor, como hijos tuyos, Señor, llevando todo pensamiento cautivo para que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, para que nosotros podamos asimilar lo que tú quieres hablar, Señor. Hablarnos a nosotros porque necesitamos tu guianza, necesitamos tu dirección, necesitamos conocimiento, sabiduría de ti, Dios mío. Y sobre todo, Señor, necesitamos la fuerza, Padre, para hacerla viva en nosotros. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén y amén. Aleluya. Y vamos a empezar. No sé cuántos en el cole o en la universidad o en la escuela escuchamos hablar sobre las leyes físicas. Y va a decir usted, guau, pero la hermana Cristina me va a mí a poner ahora con leyes físicas si fui siempre tan malo para la ciencia, para la química, para las matemáticas, o qué sé yo. Y vamos, pero va a ser algo de recordar, ¿sabe? Que hay veces nos olvidamos de que las leyes físicas están porque están hechas sobre lo creado, Y vamos a ver este vídeo. Las leyes de Newton en 2 minutos, la idea en síntesis. Érase una vez un mundo en el que existía una cosa llamada movimiento. La gente se preguntaba por qué las cosas se movían y empezaron a proponer soluciones random, hasta que llegaron Galileo y luego Newton, sentando las bases de la ciencia moderna e inaugurando una nueva disciplina, la dinámica, cuyo centro son las leyes de Newton. Primera ley. La gente movía objetos, pero veían cómo acababan parándose. Galileo explicó que esto era debido a interacciones que sufría el cuerpo con otros elementos, rozamientos con el suelo, con el aire, atracción gravitatoria. Galileo supuso que si anulásemos todas las interacciones que afectan a un objeto, este mantendría su movimiento constante. Si no hay interacciones, la velocidad de un cuerpo es constante, y eso incluye el reposo. Esto es lo que cuenta la primera ley, o ley de inercia. La inercia es la propiedad de permanecer en un estado de movimiento, y su manifestación es la masa. Segunda ley. Si observas que la velocidad de un objeto no es constante, como que acelera por ejemplo, es porque hay agentes que interaccionan con él. A estas interacciones las llamamos fuerzas. Las fuerzas cambian el estado de movimiento de un cuerpo y dependen de la resistencia de este a moverse. Vamos, de su masa. Este es un concepto fundamental en física. De este principio podemos predecir, desde pelotas, péndulos y muelles, hasta el movimiento de los planetas. Y tercera ley. Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el primero sufrirá una fuerza igual y de sentido contrario. Es debido a que se conserva una entidad muy importante, el momento, o también llamado cantidad de movimiento. El momento es el producto de masa por velocidad. La idea intuitiva es que si tenemos un mosquito y un camión a la misma velocidad, el camión tiene más momento por tener más masa. Lo bueno es que si tenemos un sistema donde no hay fuerzas externas, el momento se conserva, se transfiere dentro de él. Tenemos una partícula en reposo y otra impacta con ella con una cierta velocidad. Como el momento se conserva en el sistema, la cantidad de movimiento se transfiere a la otra partícula, cambiando las velocidades de las dos. Pero espera, hemos cambiado el estado de movimiento de los dos cuerpos. Luego aquí hay fuerzas. Hemos acelerado la partícula en reposo hasta la velocidad inicial. Pero también hemos llevado a la partícula en movimiento hasta el reposo. Luego también sufre una fuerza, que es igual y de sentido contrario. Acción, reacción. No puedes mover cosas sin perder momento. Porque hay cosas que tú no puedes cambiar por mucho que quieras. La ley física está puesta en la tierra y dio Dios esa inteligencia y sabiduría para que ellos pudieran pues analizar lo que corrientemente hay. Si tiramos esta caja aquí, ¿qué ley? Cae, ¿verdad? Porque lo que está arriba, cae. Cuando hay esa fuerza también de reacción, si yo voy contra la pared, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a chocar, es una ley, ¿eh? La creas tú o no la creas, se hace la acción, ¿verdad? Pero también hay que con la fuerza que tú envíes algo, con esa fuerza va a llegar o más cerca o más lejos, ¿verdad? Eso lo creemos porque lo vemos y porque es así, porque tú lo has vivido así. Pero también tenemos unas leyes espirituales y muchas veces nosotros no las ignoramos, es que las ponemos a un lado y queremos vivir como nosotros pues nos parece, ¿verdad? Pero se cumplen, mi hermano. Entonces cuando nosotros venimos a Cristo, si tú sales a evangelizar, vas a ver que llevamos unos folleticos donde dice las 4 leyes espirituales. Pero ¿cuáles son las leyes espirituales? Recordemos, algunos bueno, sí, eso está chupado, pero otros se nos olvidan. Y vamos a mirar aquí un repaso para que enfoquemos un poquito en lo que son las leyes espirituales. Creas o tú o no lo creas, porque se hacen, se hacen.
Hay leyes físicas en nuestro mundo viviente. Así como se pone el sol, la luna se eleva y las estrellas titilan en el cielo. La Tierra y los planetas siguen girando. El agua fluye hacia las corrientes, luego al río y finalmente al mar. A medida que pasa el frío invierno, llega la primavera y las flores están en pleno crecimiento. Así como vemos estas leyes físicas de la naturaleza, también hay leyes espirituales entre Dios, el creador del cielo y de la tierra, y los seres humanos. Dios te ama y ofrece un plan maravilloso para tu vida. Sin embargo, ¿por qué es que la mayoría de las personas no están experimentando la vida abundante? El hombre es pecador y está separado de Dios. Por lo tanto, no puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. El hombre fue creado para tener comunión con Dios, pero debido a su terca voluntad egoísta, escogió su propio camino y la comunión con Dios se interrumpió. Esta voluntad egoísta, caracterizada por una actitud de rebelión activa o indiferencia pasiva, es evidencia de lo que la Biblia llama pecado. Este pecado hace una gran brecha que nos separa de Dios. El hombre está tratando continuamente de alcanzar a Dios y la vida abundante a través de sus propios esfuerzos, como una buena vida, filosofía o religión. Sin embargo, la única forma de salvar esta brecha es Jesucristo. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado del hombre. Dios ha cruzado el abismo que nos separa de Él al enviar a su Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz en nuestro lugar para pagar la pena por nuestros pecados. Y luego Jesús se levantó de entre los muertos. Este es el camino para mostrarnos cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Sin embargo, no es suficiente conocer esto. Debemos individualmente recibir a Jesucristo como Salvador y Señor. Entonces podremos conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Recibimos a Cristo mediante invitación personal. Jesús está llamando a la puerta de nuestro corazón. Al escuchar su voz y abrir la puerta, Cristo vendrá a nuestras vidas y podemos empezar a tener comunión con Él. Estos dos círculos representan dos clases de vida. El lado izquierdo representa la vida autodirigida. El yo está en el trono y Cristo está fuera de la vida. Los intereses están dirigidos por uno mismo, por lo que resultan en discordia y frustración. El lado derecho representa la vida dirigida por Cristo. Cristo está en la vida y en el trono. Yo cediendo el lugar a Cristo, lo que resulta en armonía con el plan de Dios. ¿Cuál círculo representa su vida? ¿Cuál círculo le gustaría que representara su vida? Usted puede recibir a Cristo ahora mismo por fe mediante la oración. Orar es hablar con Dios.
Dios conoce su corazón y no tiene tanto interés en sus palabras, sino más bien en la actitud de su corazón. La siguiente se sugiere como una oración de fe. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por perdonar mis pecados y darme vida eterna. Toma el control del trono de mi vida. Hazme la clase de persona que quieres que sea. ¿Expresa esta oración el deseo de su corazón? Si es así, le invito a hacer esta oración ahora mismo. Si ha hecho esta oración con un corazón sincero, Jesús está en su corazón y su vida es nueva. Su pecado ha sido perdonado, tiene vida eterna y se ha convertido en un hijo de Dios. Asistir a una buena iglesia es muy importante para crecer en la comunión con Dios. Varios troncos juntos arden brillantemente, pero si se separa uno, su fuego se apaga. Por eso es importante para usted que tenga comunión con otros cristianos. Llame o visite una iglesia cercana donde se exalte a Cristo y se predique su palabra. Al estar con otros cristianos en la iglesia, usted será capaz de aprender acerca de Jesucristo y vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos. Hay leyes físicas en nuestro mundo viviente. Así como se pone el sol, la luna se eleva y las estrellas titilan en el cielo. La Tierra y los planetas siguen girando. El agua fluye hacia las corrientes, luego al río y finalmente al mar. A medida que pasa el frío invierno, llega la primavera y las flores están en pleno crecimiento. Así como vemos estas leyes físicas de la naturaleza, también hay leyes espirituales entre Dios, el creador del cielo y de la tierra, y los seres humanos. Dios te ama y ofrece un plan maravilloso para tu vida. Sin embargo, ¿por qué es que la mayoría de las personas no están experimentando la vida abundante? El hombre es pecador y está separado de Dios. Por lo tanto, no puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. El hombre fue creado para tener comunión con Dios, pero debido a su terca voluntad egoísta, escogió su propio camino y la comunión con Dios se interrumpió. Esta voluntad egoísta, caracterizada por una actitud de rebelión activa o indiferencia pasiva, es evidencia de lo que la Biblia llama pecado. Este pecado hace una gran brecha que nos separa de Dios. El hombre está tratando continuamente de alcanzar a Dios y la vida abundante a través de sus propios esfuerzos, como una buena vida, filosofía o religión. Sin embargo, la única forma de salvar esta brecha es Jesucristo. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado del hombre. Dios ha cruzado el abismo que nos separa de Él al enviar a su Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz en nuestro lugar para pagar la pena por nuestros pecados. Y luego Jesús se levantó de entre los muertos. Este es el camino para mostrarnos
cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Sin embargo, no es suficiente conocer esto. Debemos individualmente recibir a Jesucristo como Salvador y Señor. Entonces podremos conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Recibimos a Cristo mediante invitación personal. Jesús está llamando a la puerta de nuestro corazón. Al escuchar su voz y abrir la puerta, Cristo vendrá a nuestras vidas y podemos empezar a tener comunión con Él. Estos dos círculos representan dos clases de vida. El lado izquierdo representa la vida autodirigida. El yo está en el trono y Cristo está fuera de la vida. Los intereses están dirigidos por uno mismo, por lo que resultan en discordia y frustración. El lado derecho representa la vida dirigida por Cristo. Cristo está en la vida y en el trono. Yo cediendo el lugar a Cristo, lo que resulta en armonía con el plan de Dios. ¿Cuál círculo representa su vida? ¿Cuál círculo? ¿En cuál círculo estás tú? Recordamos muchas veces estas leyes. Hay veces que se nos olvidan. Hay veces que no las tenemos en cuenta, y pensamos que podemos ir en contra de ellas. Por eso era necesario empezar por esas leyes físicas que tú las ves, pero yo quiero decirte una cosa, hermano mío, las leyes espirituales son más reales que las leyes físicas, muchísimo más reales. Es solamente tener un poco, no ser necios. Por eso vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 75. Vamos a ir todos allí. Salmo 75. ¿Lo tenemos? Salmo 75. Dice la palabra de Dios. En el versículo 1 empezamos a leer: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentando, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré, dice la palabra de Dios, todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Mi hermano, todo lo que tú emprendas, todo lo que tú hagas y haya pecado, nunca va a prosperar, nunca va a tener un fin feliz, porque Dios va a sacar a luz. Dios es luz y su palabra es ley. Y su palabra es verdad. Por eso, todo lo que tú hagas, sea tanto físico como lo que tú quieras emprender, porque lleva algo. Tú dices, es que allí hay una mina, pero si no está Dios ahí, no lo empieces. No lo empieces porque Dios no lo va a prosperar. Puede que tú prosperes 2 años, 3 años. Puede que ese negocio, esa relación, esos estudios, aquellas cosas que están en tu corazón y anhelas, puede que prosperen por un tiempo, pero
si hay pecado, Dios va a poner un stop, va a decir hasta aquí. ¿Y qué pasa con todo lo que creaste? Lo va a derribar y no va a quedar nada de nada. Todo el poder que tú levantaste se va a derribar. Todo aquello que quisiste hacer con tus manos, o con aquella palabra de engaño, o con aquellas cosas de pronto escondidas, todo eso Dios lo va a sacar a luz y Dios va a derribar. Pero ¿sabe por qué? Porque su palabra es ley. Su palabra es ley. Por eso cuando dice en el versículo 6, dice: porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios, ¿qué es Dios? El juez. A este humilla y a aquel enaltece. ¿Quién es Dios? Es tu Padre. Por eso cuando empezábamos viendo las leyes espirituales, es que tenemos que tenerlas vivas, porque no podemos ir por encima de eso. Es que no podemos ir o ignorarlas ni siquiera. Por eso lo que vale son tus obras justas. Tus obras justas. ¿Y qué es lo justo? Dice que el poder del justo será ensaltado. El poder del justo será ensaltado. Todo lo que tú hagas delante de Dios, todo lo que tú emprendas, todo lo que tú pienses, todo lo que digas, Señor, tú delante, seguro que va a prosperar. Seguro que va a prosperar. Por eso muchas veces vemos a un cristiano en su propia fuerza. Cantidades de veces, hasta nosotros mismos hemos emprendido cosas con nuestra fuerza, aún tratando de que las cosas vayan en cadena, porque si no van, pues yo me organizo para que vayan, ¿verdad? Pero cuando yo, como dice en la ley 2, todos somos pecadores, no hay ni uno justo. Pero es que cuando yo ahí empiezo a reconocer que lo he hecho mal, ahí empiezo a prosperar. Aunque parezca que pierda todo lo que he hecho, aunque parezca que quedo sin nada, ahí es donde empieza tu prosperidad, mi hermano. Ahí es donde comienza. Por eso dice: el poder del justo será ensaltado, será bendecido. Y Dios es Dios de oportunidades, ¿lo creemos? Amén. Dios es Dios de oportunidades. Lo que Él no quiere es que tú malgastes tu vida. Él no quiere que tú malgastes tus años ni tus fuerzas. Porque cuando tú empiezas una relación fuera de Dios, es tu vida. Cuando tú empiezas un negocio fuera de Dios, son tus fuerzas. Cuando tú empiezas algo fuera de lo que es Dios y hay pecado, está tu vida ahí, empreñarte, y la vas perdiendo. Entonces Dios, cuando nos da oportunidades, nos habla con su palabra y tal vez esté diciendo: deja esos asuntos, no te metas más en esos asuntos. Tal vez te esté diciendo: no factures más por B. No sigas con esa relación, para. No sigas con esas compañías, porque las malas palabras corrompen las buenas costumbres. No busques más ganancias deshonestas, no sigas mirando lo que es ajeno ni codiciándolo. No lo sigas haciendo, no sigas actuando más, no sigas haciendo con tus manos cosas indignas o a escondidas. No lo sigas haciendo. No sigas recreándote en esos pensamientos que no me agradan. No consigas nada con engaño, ni con traición, ni buscando la aprobación de los demás. No sigas maquinando en tu cama en hacer daño a los demás. Él nos advierte, Él nos habla y nos dice: no sigas con eso, no sigas. Pero cuando Él pone un stop es porque ya antes nos ha avisado. Él no actúa y nos coge de improviso. Él primero nos deja que nosotros hagamos, porque nosotros solos, ni más si hacemos cosas, ¿verdad? Que nos la apañamos muy bien. Él nos deja. Pero cuando Él pone un stop, antes de poner un freno, Él advierte. Él nos da advertencias, porque es la oportunidad ahí a la puerta llamándonos
diciendo, no hagas más. Dios, antes de venir a destruir todo poder, todo mal, recuerda, siempre nos advierte. Por eso cuando dice ahí en el versículo 10, quebrantaré todo el poderío de los pecadores. Él nos advierte, Él nos habla con su palabra. Él nos habla ¿con qué más? Con el Espíritu Santo. Y nos habla también con la disciplina. Aunque hay veces no nos guste, nos disciplina, porque nos ama, porque hace parte del amor, de su gran amor. Él es celoso de ti, así que Él nos ama. ¿Y cómo nos habla? Nos habla como hemos acabado de decir, por su palabra. Por eso cuando a ti hay una palabra que te está ahí dando en el corazón, no seas necio, no seas reacio ante esa palabra. Ordena tu camino, no esperes a que llegue el momento cuando pierdes todo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que nosotros amamos lo que estamos haciendo, amamos lo que estamos, entonces perder lo que amamos va a costar, y va a costar muchísimo, va a costar muchísimo. Así que yo les invito a que podamos entender que antes de que Dios empiece a romper muchas cosas, Él te avisa, y Dios te da la certeza que las cosas empezadas con Él van a dar fruto y van a prosperar y van a ser no solamente por unos años, sino por siempre. Te va a dar la firmeza, te va a dar la paz. Poco, tal vez, porque nosotros somos avariciosos, y cuanto más queremos, más deseamos y más deseamos. Es algo que está en nosotros, pero ¿qué dice Dios? Primero yo. Por eso cuando decía, ¿en qué círculo estás tú? ¿En qué círculo? ¿Está Jesucristo en el trono de tu vida? ¿O tú estás en el trono? ¿O tú estás en el trono? Vamos a ir ahí a Proverbios 29:1, porque es bueno recordar algunas leyes espirituales. Es bueno traerlas a memoria. Y Proverbios 29:1. Proverbios está ahí después de Salmo. Dice la palabra de Dios, ¿lo tenemos? Amén. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, ¿qué dice? De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Nosotros reconocemos que no hay otra medicina sino solo Jesucristo. Entonces imagínense esa medicina, como ahora está el lío de la hepatitis, ¿verdad? En el país, que no han podido con esa medicación porque es carísima. Imagínense si nuestro mal es Jesucristo y ni siquiera esa medicina la tenemos, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros? Dios sigue hablándonos, y sigue hablándonos porque su misericordia es sobre su pueblo, sobre sus hijos. Su misericordia es desde siempre, desde antes de la creación de la tierra. Por eso cuando Él creó la tierra ya había pensado en ti y en mí, y nos extendió su misericordia para que le conociéramos, para que no estuviéramos más apartados de Él. Vamos a ir ahí a Isaías 33, versículo 1. Isaías 33, cuando nos habla el Señor y dice, ay de ti, dice la palabra del Señor, que saqueas y nunca fuiste saqueado. Ay de ti, que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Dice en Gálatas 6:7, mi hermano, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre sembrare, eso segará. Lo que tú siembres, eso segarás. Es una ley. Tú no puedes sembrar lulo o sembrar mango o sembrar kiwi.
y recoger limones. Lo que tú siembres, eso recogerás. Esa es la ley de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso recogemos. Por eso las leyes espirituales se hacen reales en nosotros. Se hacen reales. Las leyes no son un juego. Por eso es necesario que prestemos cuidado. Que prestemos cuidado. Dios va creando circunstancias, va haciendo oportunidades, va contigo caminando, pero así como Él te dio el libre albedrío, Él está esperando que tu voluntad sea rendida a su voluntad. Él está esperando que tu corazón sea rendido a Él. No esperemos a que Él quite, no esperemos a que Él quite. Quítalo tú, apártate tú. Escoge la vida antes que la muerte. Escoge la vida. Dios está hablando claramente, mi hermano. Dios habla y nos habla de una manera especial. Dios habla y nos habla siempre que nosotros queremos estar prestos, tener ese oído. Señor, yo quiero hablarte, pero si en mí no hay un deseo ni siquiera de escucharle, tú piensas que Él te va a hablar. Entonces, que Dios nos ayude a que podamos entender que hay un deseo. Cuando decimos, tengo hambre de ti, muchas veces nosotros somos mentirosos, y somos más mentirosos cuando cantamos, porque nos rasgamos todas las vestiduras. Señor, tengo hambre de ti. Pero cuando un ayuno dice, no, es que yo necesito comer, yo tengo que ir a trabajar, está muy bien, todo eso está muy bien. Pero, ¿qué quiere Dios? Le ofreceré a Dios sacrificio que no me cueste, mi hermano. Le ofreceremos a Dios algo que no nos cueste. O tendremos riquezas que no nos cueste. Tenemos que esforzarnos es mejor. Entonces, hay momentos en los que Dios nos habla tan puntual, y como iglesia, yo quiero que tú te enteres que como iglesia tenemos tiempo de oración, no solamente por nosotros, sino por ti, por tu casa, por tu trabajo, por tu salud. Pero como iglesia necesitamos, ¿cuántos leímos el devocional esta mañana? La unidad, necesitamos estar unidos, necesitamos caminar unidos, necesitamos estar unidos aún cuando hay necesidad, pero cuando hay abundancia. Aunque cueste más estar unidos cuando hay necesidad, porque cuesta más. Y yo quiero comentarles, hacerles partícipes a ustedes, iglesia, porque hemos tenido tiempos muy difíciles. Y muchas veces con la pastora decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la iglesia que no tiene su oído presto a lo que Dios está haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos preocupados más por nuestros intereses, por nuestras necesidades, por mi salud, por mi trabajo? Porque es que si yo no me preocupo, ¿quién se va a preocupar por mí? ¿Qué pasa cuando Dios ha dicho lo contrario? Cuando Dios ha dicho que primero es mi hermano, que primero son sus cosas. ¿Qué pasa? Ignoramos esas leyes espirituales por las que yo un día reconocí y acepté a Jesucristo en mi corazón. Las ignoramos muchas veces. Ignoramos que todavía están. Y es que, vuelvo y digo, hemos pasado tiempos muy difíciles. Y este templo, este lugar, ha sido una bendición de Dios. Y todos saben de los que hemos empezado y de los que se han ido agregando año tras año, que hemos ido de local en local y ampliándonos, porque Dios así lo ha querido. Y es que Dios te saca de uno, pero para ponerte a otro mejor, siempre tú cree eso y ve por eso. Dios te saca de algo, pero para algo mejor, no para algo menos, Y cuando llegamos aquí fue una bendición estar aquí, pero también cuando llegamos aquí empezamos a tener más amplitud, nosotros orábamos cuando estábamos en la iglesia pequeñita,
para el Señor necesitamos salones donde los niños puedan tener su iglesia infantil, donde reciban enseñanza. Necesitamos salones para dar discipulados, necesitamos salones para los alimentos, necesitamos salones para tal, para cual, para los lo tenemos. Amén. Dios ha contestado. Dios ha contestado. Y cuando con la pastora hablábamos y decíamos, ¿qué pasa, Cris? ¿Qué pasa? Que la iglesia no es sensible y no reconoce las misericordias de Dios. Tú has sentido la gloria de Dios en este lugar, mi hermano, porque tú no estás aquí por agradar a tu esposo, a tu esposa. Tú no estás aquí, tú estás aquí porque has sentido que Dios está ministrándote, porque son esos lazos de amor con el que Él nos atrae. Es así. Porque tú a tu esposa, a tu madre, a tu padre, le puedes sacar cualquier disculpa o cualquier cosa y no me mires así. Pero cuando tú sientes que el Espíritu Santo ha ministrado, eso te enlaza, eso te aprieta ahí y quieres venir. Pero es solamente desear más, es querer desear más. ¿Y por qué todo esto? Porque es necesario, hermano, que tú entiendas que Dios está hablando a la iglesia. Y nosotros en el grupo de intercesión siempre oramos y hemos ido cambiando la oración, porque muchas veces, Señor, te pedimos, pero hace unos años aquí hemos entendido que entramos en su presencia adorando, pedimos adorando y damos gracias por lo que Él ya nos ha provisto. Entonces, cuando oramos por la provisión para Fuente Divina, ya no pedimos, ya damos gracias. Ya damos gracias porque Él nos ha provisto. Él nos ha provisto. Pero orábamos al Señor y ayunábamos y seguimos diciendo, Señor, ¿qué pasa? Entonces, cuando nosotros oramos, Señor, ¿qué pasa? La palabra de Dios vino a nosotros y yo quiero que tú vayas a la palabra conmigo y que la leamos juntos. Dice la palabra en Lucas 16. Y fue una palabra así, yo la creo, porque estábamos orando por ella. Y yo la creo. Y ahora está en tu corazón que tú la pongas por obra, porque Dios te va a demandar. Lucas 16. ¿Estamos allí? Lucas 16, versículo 11. Versículo 11. Dice la palabra de Dios: por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Yo te digo, mi hermano, que cuando yo recibí esa palabra, fue un baldado de agua fría. Un baldado de agua fría. ¿Por qué? Hemos ido a la vigilia y hemos orado, Señor, bautízame en lenguas. Señor, lléname de poder. Yo quiero dones de sanidad, de milagros, dones para predicar. ¿Qué dice la palabra? Habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas. Tú pregúntate a ti mismo: ¿he sido yo fiel en las riquezas injustas? Sabes que lo que tenemos no es porque nos lo merezcamos. No es por lo que nos merezcamos. Nosotros hemos sido injertados en ese tronco de la salvación, en ese remanente de Dios. Por eso, todo lo que tenemos es por pura gracia de Dios. Es la justicia de Dios en nosotros. Injustas porque no lo merecíamos. Y sin embargo, en tu casa no ha faltado la mesa, no ha faltado el vestido, no ha faltado. Por tanto, dice: ¿quién nos confiará las riquezas verdaderas? ¿Cómo vamos a decir, Señor, quiero, si yo estoy robándole a Dios? Si yo le estoy quitando a Dios, si yo no le estoy dando.
Y no, Señor, es que tú sabes, es que, Señor, tú conoces mi corazón. No, la ley está. Créala o no la crea. Creas o no la creas. Por eso dice la palabra de Dios en Ageo: sembréis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y sea yo glorificado, dice el Señor. Dice el Señor. No os preocupéis tanto por tu casa, por atesorarla, llenarla de tantas cosas. Cuando tú das con miseria los diezmos, cuando das con miseria las ofrendas, cuando das con miseria las primicias, porque a todos los que han sido discipulados se les ha enseñado primicias, y muy pocos dan primicias. Y no se enteran que es ahí donde empieza la bendición, es ahí donde empieza tu prosperidad, es ahí donde empieza, porque es necesario que rindas tu bolsillo. Yo sé que esta mañana ha sido fuerte, pero mi hermano, Dios quiere prosperarte. Dios quiere que tú en este año 2015 empieces y prosperes, que no sigas buscando tus riquezas, que busques las riquezas de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios, buscarlo, y ahí encontrarás todo lo encontrarás ahí. Por eso en esta mañana vamos a cerrar nuestros ojos. Dice la palabra de Dios: mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí ha pasado el invierno y se ha mudado la lluvia, se ha mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido, mi hermano, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. No te despistes, mi hermano, sé parte de la bendición. Oramos por un avivamiento, pero ese va a empezar en ti. Hasta que tú no hagas, hasta que tú no te enteres de que eres parte de Él y que necesitas renunciar a muchas cosas, no va a llegar el avivamiento. Dios va a usar otros. Vamos a estar en las gradas cuando necesitamos estar ahí abajo con Él. No sé a qué cuánto vas tú, mi hermano, pero que en esta mañana podamos recapacitar. Dios dice: destruiré el poder de los pecadores, pero todo lo que es del justo, Él lo ensaltará. Empieza hoy a prosperar tu vida. Empiézalo, mi hermano, y tendrás bendición, tendrás sanidad, tendrás liberación, tendrás abundancia en tu mesa, y sobre todo bendecirás a otros, porque Dios quiere que tú te fructifiques. Dios quiere que tú te extiendas las estacas. No dejes, no olvides lo que Él un día te prometió. Pero ay, dice su palabra, ay de aquellos. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana, Dios.